Hola a todos, nosotros somos el equipo conformado por David Sánchez y Alejandra Martínez. Les mostraremos el funcionamiento del analizador léxico de un compilador. Primero revisaremos los conceptos básicos en torno al análisis léxico, para posteriormente ver todas las transformaciones que se llevan a cabo para la generación de un autómata finito no determinístico, y después la conversión de este último a un autómata finito determinístico. Primero entendamos qué es una expresión regular. Pensemos en el conjunto de todos los números o el conjunto de todos los nombres de variables que forman un conjunto de strings, donde cada string se compone de letras de las cuales cada una pertenece a un alfabeto definido. Al conjunto de estos strings se le llama lenguaje. Por ejemplo, para los enteros, el alfabeto consiste en los dígitos del 0 al 9. Y para formar los nombres de variables, el alfabeto está compuesto tanto de letras como de números. Teniendo un alfabeto, podemos escribir conjuntos de string a través de expresiones regulares, que para el lenguaje humano es una notación algebraica compacta, fácil de leer y de utilizar. La idea es que las expresiones regulares que nos ayudan a describir estos strings se puedan combinar para formar expresiones regulares más complejas compuestas de varios strings. Ahora que sabemos qué son las expresiones regulares, podemos ver cómo a partir de una expresión regular podemos construir un autómata finito determinístico. Al inicio, el compilador ejecuta el análisis léxico. Imaginemos que estamos programando en un lenguaje de alto nivel, como puede ser C# o Java. Nosotros, cuando escribimos el programa y lo ejecutamos, enviamos una entrada al compilador del lenguaje. Esta entrada sería de la siguiente forma. El compilador lo primero que haría es leer cada parte de esta línea separando cada elemento por string o por carácter. Lo que el compilador haría al inicio del análisis técnico sería la identificación de los tokens. El compilador recibe como entrada un string en un lenguaje de programación, que es nuestro código, y después agruparía cada una de las palabras y símbolos en lexemas y después los mapearía dentro de los tokens. Lo primero que identifica es el lexema, que corresponde a la palabra position y que se mapea en un token de esta forma, en donde ID es un símbolo abstracto conocido como el identificador y 1 son los puntos correspondientes a la entrada del símbolo para la palabra. El símbolo de asignación igual es un lexema que se mapea en este token. Podemos observar que este es un token sin valor de atributo, lo que implica que omitimos el segundo componente en la representación del mapa del token. Pudimos haber utilizado cualquier símbolo abstracto como asignación para el nombre del token, pero utilizamos por conveniencia el lexema en sí como el nombre para el símbolo abstracto. Initial es un lexema que se mapea en el token y recibe 2 puntos para la entrada del símbolo. Después tenemos el símbolo suma que mapea en este token. Rate es otro lexema que se mapea con 3 puntos para la tabla de entrada de símbolo. Asterisco es otro lexema. Y finalmente es un lexema que se mapea igual que los tokens para los símbolos de igualdad y operación. Finalmente tenemos esta secuencia de tokens donde los símbolos abstractos, igual, más, implicación, representan los operadores de asignación, suma y multiplicación, respectivamente. Supongamos que hay un conjunto de identificadores válidos para este string. Hace referencia a cualquier letra o al guión bajo y digit hace referencia a cualquier dígito. La barra vertical es el operador unión y el paréntesis nos permitirá agrupar subexpresiones. Finalmente, el asterisco significa que puede haber una, varias o ninguna ocurrencias de la yuxtaposición del letter con el resto de la expresión implica que ambos elementos, tanto letter como el resto de la expresión, están concatenados.
Consideremos a R y S como expresiones regulares que denotan los lenguajes lenguaje de R y lenguaje de S. De tal forma que R unión S es la expresión regular del lenguaje de R unión el lenguaje de S. RS es una expresión regular del lenguaje LDR, LDS, mientras que R asterisco es una expresión regular del lenguaje de R asterisco y R es una expresión regular del lenguaje de R. Esta última regla nos indica que podemos agregar pares adicionales de paréntesis para agrupar expresiones sin modificar el lenguaje. En ocasiones puede haber pares innecesarios. Las expresiones regulares son importantes, ya que se utilizan para validar, filtrar y clasificar las entradas. La mayoría de los lenguajes soportan el uso de expresiones regulares. Una vez que conocemos y entendemos las expresiones regulares, es la punta del iceberg y avanzamos al siguiente paso, la identificación de patrones para la generación de los tokens. Construir así una pieza de código que examine el string de entrada y encuentre un prefijo que es el lexema que concuerda con uno de estos patrones definidos. Aquí tenemos una gramática de declaraciones. Como un convenio utilizaremos operadores comparativos conocidos del lenguaje como Pascal o SQL, en donde igual es equivalente a equals y menor que y mayor que es not equals, ya que representa una estructura de lexemas interesante que nos ayudará para la explicación. Los terminales de una gramática, y entiéndase por gramática como el conjunto de strings que tienen un significado en particular y que se pueden agrupar para generar un conjunto de strings ordenados de tal forma que tengan un significado. Dentro de la gramática que utilizaremos tenemos if, then, else, reloop, id y number. Son los tokens o strings que reconoce el analizador léxico. Los patrones de estos tokens son descritos utilizando definiciones regulares. En este lenguaje, el analizador léxico identificará las palabras clave if, then y else, al igual que los lexemas que concuerden con el patrón para reloop, id y number. Para fines prácticos consideramos que son palabras reservadas, es decir, que no serán identificadas aun cuando sus lexemas concuerden con el patrón de los identificadores. También el analizador léxico se encargará de eliminar todos los espacios en blanco a través del token WS definidos de esta forma. Aquí blank y tab y newline son símbolos abstractos que utilizamos para expresar caracteres en ASCII del mismo nombre. El token WS por whitespace difiere de otros tokens en que una vez que los reconocemos, no se lo regresamos al parser, sino que continúa y brinca al siguiente carácter después del espacio en blanco. El primer paso para generar el autómata finito no determinístico es la generación de diagramas de transición. Este es un paso intermedio dentro del analizador léxico. Primero convertimos los patrones en diagramas de flujo, llamados diagramas de transición. Estos son una colección de nodos o círculos llamados estados. Cada uno de los estados representa una condición durante el proceso de escaneo de la entrada al buscar un lexema que concuerde con uno de los patrones. Las aristas están dirigidas de un estado a otro. Cada arista está etiquetada por un símbolo o conjunto de símbolos. Si estamos en un estado S y el siguiente símbolo de entrada es una letra A, buscamos una arista fuera del estado S etiquetado por A. Si lo encontramos, avanzamos el apuntador y entramos en el estado al cual nos lleva esa arista. Debemos asumir que todos nuestros diagramas de transición son determinísticos, lo cual implica que jamás habrá más de una arista fuera del estado con un símbolo repetido entre las etiquetas. Como convención, tenemos que existen estados de aceptación o finales. Estos estados indican que un lexema se ha encontrado, aunque el lexema real puede no consistir en todas posiciones entre los apuntadores al lexema de inicio y los de siguiente lexema.
En el diagrama, los estados de aceptación se presentan como una doble circunferencia. En caso que haya una acción que tomar, por lo general que regrese un token o el valor de un atributo al parser, debemos unir la acción a ese estado. La segunda convención es que si es necesario regresar el apuntador de siguiente a una posición, entonces debemos adicionalmente colocar un asterisco cerca del estado de aceptación. Un estado es designado como estado de inicio o estado inicial que se encuentra marcado por una arista con la etiqueta inicio. Todo diagrama debe tener un estado de inicio antes de comenzar a leer cualquier símbolo. El siguiente paso es el generador del analizador léxico, llamado lex, el cual especifica las expresiones regulares que describen los patrones para los tokens. La notación de entrada para la herramienta lex es conocida como el lenguaje lex y la herramienta per se es el compilador lex. Detrás, el compilador lex transforma los patrones de entrada en un diagrama de transición y genera el código en un archivo llamado lex.yyc que simula este diagrama. Sabiendo cómo funciona el compilador lex, pasemos a la conversión de expresión regular a fn. Recordando los autómatas, un autómata finito no determinístico no tiene restricciones en cuanto a las etiquetas de sus aristas, por lo que un símbolo puede repetirse para varias aristas que salen del mismo estado. Y el elemento vacío representado por una letra E, siendo un string vacío, también puede ser la etiqueta de una arista. Por otro lado, un autómata finito determinístico tiene para cada estado y para cada símbolo de su alfabeto de entrada exactamente una arista de salida etiquetada con ese símbolo, únicamente una. Un autómata consiste en un conjunto S de estados finito, un conjunto de símbolos sigma mayúscula que es del alfabeto de entrada. Asumimos que el elemento vacío representa un string vacío y jamás pertenecerá al alfabeto. Otro elemento es la función de transición, que para cada estado y para cada símbolo en el alfabeto, incluido el elemento vacío, nos da un conjunto de estados siguientes. Otro elemento es el estado de inicio S0 de S. Otro es el conjunto de estados finales F, que es un subconjunto de S. Teniendo una expresión regular, debemos tener un autómata finito determinístico que pueda ser utilizado por el compilador para la siguiente etapa de compilación de un programa. Para ello es necesario primero convertir la expresión regular en un autómata finito no determinístico, y después el autómata finito no determinístico a un autómata finito determinístico, considerando que ambos deben aceptar el mismo lenguaje. El algoritmo de McNewton llamada Thomson es un algoritmo que convierte una expresión regular en un autómata finito no determinístico. Este algoritmo toma como entrada una expresión regular R sobre un alfabeto sigma y tiene como salida un autómata finito no determinístico que acepta el lenguaje de R. La forma en que lo obtiene es haciendo el parseo de la expresión regular en las subexpresiones que lo componen, las reglas que se aplican para manejar las subexpresiones sin operadores y las reglas inductivas para construir el autómata finito no determinístico, a partir de las subexpresiones de una expresión determinada. Para cada subexpresión A en sigma se construye el autómata finito no determinístico. A es la etiqueta correspondiente a las aristas para la comunicación entre el nodo I y el nodo final. El nodo I es nuestro nuevo estado de inicio y el nodo F nuestro nuevo estado de aceptación. Para una subexpresión vacía debemos construir un autómata finito no determinístico con una transición etiquetada con el string vacío. El siguiente paso es la inducción. Dado el siguiente supuesto, donde n de S y n de T son los autómatas finitos no determinísticos para las expresiones regulares S y T, respectivamente. Supongamos la siguiente igualdad.
Ahora, para el autómata finito no determinístico de R se construye en base al siguiente diagrama. Como vemos, aquí I y F son los nuevos estados de inicio, mientras que los estados de aceptación son N de R respectivamente. Hay transiciones vacías de I a los estados de inicio N de S y N de T, y cada uno de los estados de aceptación tiene transiciones vacías al estado de aceptación F. Observemos que los estados N de S y N de T no son estados de aceptación para N de R. Ahora analicemos esta igualdad. Supongamos que N de S y N de T son expresiones regulares de S y de T. Tenemos el siguiente diagrama. Observamos que al inicio tenemos a N de S unión N de T. De esta forma concatenamos tanto la expresión regular que vincula a N de S con N de T. Sabemos que todos los caminos de I hasta F deben pasar a través de N de S y N de T, o N de T exclusivamente, y que el camino no cambia por los strings vacíos que salen de I y entran en F. N de R, entonces, es el lenguaje de la concatenación de R para S y T. Finalmente, el siguiente paso de la inducción, considerando N de S y N de T expresiones regulares de S y T, nos dice que teniendo a R, podemos llegar a un estado de aceptación final pasando por N de S, teniendo así transiciones vacías del estado I al estado de aceptación. Tomemos un ejemplo de inducción con el siguiente lenguaje de entrada, R igual a la unión de A con B, asterisco A, BB. La construcción del árbol sería de la siguiente forma. Primero leemos los paréntesis, dentro de los cuales colocamos a unión B, cerramos el paréntesis y luego tenemos el asterisco para posteriormente recibir al conjunto de caracteres ABB. Teniendo lo anterior, podemos construir el autómata. Tenemos un inicio, luego recibimos una transición A. Nuevamente tenemos el inicio para la transición B. En conjunto generamos el siguiente árbol, en donde decimos que podemos llegar de un estado de inicio 1 a estados de transición 3 y 5, utilizando A, utilizando B respectivamente, para después utilizar transiciones vacías que nos lleven a un estado de aceptación 6. Ahora tenemos un estado de inicio 0, que se conecta por una transición vacía a un estado 1, por transiciones vacías a un estado 2 y 4, de los cuales utilizamos A o B respectivamente para viajar a 3 y 5. Y por transiciones vacías llegar nuevamente al estado de aceptación. Aquí podemos observar que podemos regresar del estado de aceptación al estado 1 y repetir la secuencia para A o para B y volver a llegar al estado de aceptación. O bien podemos utilizar la transición vacía para llegar a otro estado de transición, que en este caso es el 7. O bien podemos saltear todo el conjunto para simplemente representar el vacío, brincando de un estado de inicio 0 a un estado de aceptación 7. Observemos aquí que 7' se conecta a través de A para un estado de aceptación 8, lo cual nos lleva a un estado siguiente, constituido por el estado visto en la diapositiva anterior.
donde nosotros de un estado a 6 conectamos por un estado vacío a 7 y 7 a su vez se conecta a un estado vacío 8. Aquí está nuestro autómata finito no determinístico resultante. Como podemos ver, este autómata recibe específicamente el lenguaje A unión B asterisco ABB por los siguientes caminos. Notamos que aquí hay muchos estados de transición que son vacíos. Ahora lo que tendremos que hacer es convertir el autómata finito no determinístico resultante a convertirlo de un autónomo finito no determinístico a un autónomo finito determinístico. La conversión es de la siguiente forma. Este es el autómata al que llegamos del paso inductivo anterior. Ahora, tomamos una tabla y utilizamos una función de transición que nos permite agrupar el conjunto de nodos o estados al que llegamos a través de la transición vacía, tomando primero el elemento 0 y así sucesivamente, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, 8, 9 y 10. Una vez que los agrupamos, podemos tener que en el autómata finito no determinístico tenemos 5 conjuntos de elementos numéricos que nos ayudan a determinar la composición final de los estados del autómata finito no determinístico, que en este caso constituyen las letras A, B, C, D y E, y sus respectivas transiciones correspondientes a A y B. Ahora bien, ya que tenemos este autómata finito determinístico, podemos realizar una sencilla simplificación para hacer más eficiente el proceso de construir una cadena de caracteres que se apegue al lenguaje definido. En este caso podemos agrupar al elemento A del autómata con el elemento C del autómata, ya que tenemos que la transición A nos lleva al elemento B para ambos y la transición B nos lleva al elemento C para ambos. El simplificado nos llevaría a tener una tabla con 4 estados. Un estado de inicio AS que lleva a través de una transición B a un estado AS y una transición a un estado B, que veremos más adelante. Esta es la construcción de la simplificación del autómata al que llegamos anteriormente y que tiene un lenguaje de aceptación de A unión B asterisco A, B, B, de tal forma que nosotros podemos tomar al elemento inicial AS y viajar a través de BC y hasta el estado de aceptación D, de tal forma que sea el mismo conjunto de strings que podemos aceptar desde el autómata finito no determinístico, pasando por el autómata finito determinístico hasta llegar a este autómata finito determinístico simplificado. Para finalizar, haremos una comparación de la ejecución entre ambos, entre un autómata finito no determinístico y un autómata finito no determinístico, de tal forma que, por ejemplo, en primer lugar, la primera comparación es el tiempo de ejecución. Nosotros en el determinístico tenemos que nosotros llegamos al final por una big O de n cuadrada. ¿Qué quiere decir? Que el compilador va a buscar a través de todas las opciones, a través de todo el autómata. Esto checa, por ejemplo, si tenemos un estado S y llegamos a través de una transición a dos estados distintos. Aquí tenemos una distribución del tiempo entre dos. Entonces sería el doble del tiempo que si, por ejemplo, tuviéramos en el autómata no determinístico una transición A y solamente una A que nos lleve a un estado de S a un estado de aceptación W. Y así sucede en el caso de que haya más transiciones etiquetadas con la letra A. El tiempo de ejecución va a ser mucho más lento para ambos casos.
Es por eso y otras razones que es preferido para los compiladores el tener determinada la ruta para llegar a un estado de aceptación y llegar a él a través de lo que nosotros recibimos como entrada y poderlo convertir en una salida que sería el código generado. Eso fue todo. Muchas gracias.